ahora, para enriquecer nuestra mirada, darle la palabra a nuestro invitado Pablo Rivera Vargas, que viene de la Universidad de Barcelona. Así que siempre estamos en casa en Barcelona, pero en este caso nos salimos del ambiente woke para pasar a la Universidad de Barcelona y considerar también una perspectiva de trabajo que viene de otro ámbito disciplinar. De hecho, Pablo es doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona y posee un máster en Ciencias Políticas. Y además es sociólogo por la Universidad de Concepción de Chile. Desde su trabajo en el grupo Esbrina, que trabaja en subjetividades, visualizaciones y entornos educativos actuales, y que no son solo digitales o inteligentes, sino que son actuales, trabaja distintas líneas de investigación a partir de las cuales subrayo que la cantidad de publicaciones, volúmenes, digamos, editados por Pablo, son significativas, en las cuales trabaja un enfoque crítico de las tecnologías digitales y de la educación a distancia desde su surgir histórico y en distintos contextos geopolíticos. Actualmente Pablo es profesor lector del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la UB. Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola a todas y todas, ¿cómo están? Bueno, primero voy a hacer una presentación de mi persona rápida en honor al tiempo. Lo primero que quiero hacer es agradecer la consideración de tenerme en cuenta en esta serie de webinars y particularmente en este, que me parece muy sugerente y muy interesante. Como tú decías, estamos lejos, pero estamos cerca, no solo hoy, en términos de las posibilidades que nos permite las tecnologías de conectarnos, no solo porque estamos en Cataluña y en Barcelona, sino también porque yo tengo una relación y una vinculación importante con muchos de los que están presentes aquí y tuve una importante etapa de mi vida formativa junto a ellos, de las que siempre estaré agradecido. Así que sin más, y en honor a ser todo expeditivo, que imagino que lo agradeceréis, voy a ir directo al punto, ¿vale? Voy a ver si ahora me va bien compartiendo. ¿Se ve, no? ¿Ahora? ¿Se le va bien? Sí, vale. Bueno, yo, como decía, estaba muy contento de participar en esta instancia de diálogo porque a mí me hace, me genera siempre mucho interés lo que hacéis vosotras y vosotras, o sea, no solo porque pasé una temporada de mi vida formativa como la que decía ahí, sino porque he ido siempre he ido como he mirado con interés lo que os va inquietando en el tiempo, ¿no? Me acuerdo hace unas semanas con Albert nos reíamos en otra instancia de estas, tantas que están apareciendo, cuando discutíamos sobre si había que llamarle a la educación a distancia ya directamente online, e-learning. Estábamos enfrascados en ese debate hace unos 5 o 6 años, y hoy en día parece que tenemos cierto consenso de llamarle educación online, pero nos enfrentamos a otros retos a los que intentamos hacerle frente. Y yo he visto con mucho interés, y se lo he hecho notar a Juliana estas últimas semanas, que haya abordado el desafío de trabajar con el análisis sobre el potencial de los datos en su propia usabilidad, por ejemplo, bottom-up institucional, pero también desde una perspectiva crítica y también constructiva, que es generar como propuestas que favorezcan una comprensión de lo mismo en una comunidad más extendida, de la que Teresa justamente hacía referencia, ¿no? Y hacía referencia también desde esa lógica constructiva, de que no sea siempre quien produce los datos el que sabe descifrarlos, sino que los datos estén al acceso y al alcance de todos. En ese contexto, creo que habéis puesto en el propio escenario del contexto académico español la necesidad de que entremos de lleno en eso. Como tú decías, yo pertenezco a un grupo de investigación del cual vosotros también estáis familiarizados, que se llama Esbrina, que lleva décadas trabajando
En primera instancia, podríamos decir, en una fase más noventera, a comienzos del último siglo, el análisis, o sea, analizando el impacto de las tecnologías en el contexto educativo, pero con el tiempo ya situado en la sociedad digital como los distintos escenarios y contextos de educación en espacios dentro y fuera de la escuela van generando sus propias herramientas, muchas de las cuales, situadas en la sociedad digital, son tecnológicas, y que énfasis se ponen desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las prácticas, ¿no? En ese sentido, evidentemente hemos tenido una trayectoria crítica. Yo aquí en esta presentación que os compartiré he puesto este artículo que es Mobile Beyond the Predictable Future of EdTech Initiative, que fue una revista, un artículo que publicamos justamente basándonos en la trayectoria de Esbrina de estos 10 años y que nosotros consideramos que habíamos podido aportar y en qué quedamos al debe. ¿En qué quedamos al debe? Y justamente puse acá esta última iniciativa, que es Educar con Sentido, que desde que pasa el confinamiento nos ha hecho hablar con distintas voces de todas partes del mundo para saber qué es lo que cambiaba con el confinamiento y qué desafíos teníamos para el futuro. Todas estas experiencias, si bien han sido significativas y han sido útiles, yo las he puesto acá porque no fueron suficientes, fueron insuficientes. Insuficientes para entender el impacto en su propia potencialidad del uso de datos, pero también en los riesgos. Que nosotros como visión crítica no somos capaces de favorecer la reducción de esos riesgos, pues no estamos dando mucho sentido a nuestro propio trabajo investigativo. Diría que recién ahora que estamos con un proyecto vinculado al uso móvil en el aula nos estamos acercando, pero no necesariamente estamos entrando al foco, ¿no?, que tiene que ver con las propias relaciones de poder y con el poder que se ejerce cuando hay una inequidad en la comprensión de los datos, en la comprensión del potencial que los datos puedan tener para, por un lado, mejorar nuestra experiencia educativa, pero por otro lado también para moldear nuestro comportamiento y para generarnos prácticas de consumo que nosotros ni siquiera esperábamos, ¿no? Bueno, no voy a entrar, no, mientras Teresa hablaba, también justamente ella hacía un ejercicio autocrítico que se agradece y que está de más porque su trayectoria ya la avala, pero yo también me quería sumar. Evidentemente nosotros durante mucho tiempo, incluso situados desde la perspectiva crítica, hemos estado ausentes de este debate, no hemos dejado que esto fluya, no hemos hecho un aporte sustantivo. No hablo solo de Esbrina, hablo en general del propio sentido de quienes nos situamos, por ejemplo, en el campo ya que podríamos denominar tranquilamente ontológico de la tecnología educativa, ¿no? Es casi un campo propio de trabajo y hemos estado reticentes o no hemos comprendido de qué va. Yo también quiero en ese sentido agradecer nuevamente a la UOC por este espacio, pero también a Juliana que haya traído este debate al contexto educativo acá, porque nos tensa y nos hace cuestionar incluso las prioridades a las que debemos vincular nuestro esfuerzo. Está claro que a nivel general las tecnologías digitales generan tienen una relevancia sustantiva, por ejemplo, para los marcos políticos que intentan que éstas tengan más y más relevancia en el propio sistema educativo. Sin embargo, si bien esto se da, existe en los últimos años un espacio reforzado de gobernabilidad híbrida entre lo público y lo privado, pero no hablo de lo público y lo privado desde la discusión metarelática capitalismo-marxismo en sí, ¿no? Sino hablo en torno a cómo diseñamos las políticas educativas y cómo construimos la ciudadanía que queremos, ¿no? Donde lo público, entre lo que, por ejemplo, sitúo la propia autocrítica que he hecho sobre nuestro propio desenvolvimiento, también ha quedado al debe ante el potencial carácter innovador constante, ¿no?, del frame más privado. Que incluso en una década, cuando todas las políticas públicas de inclusión digital en contextos educativos, por ejemplo, ya en este caso secundaria, fracasan, tienden a cuestionar el solucionismo tecnológico, pero han sabido ser autopoyéticos y se han resituado, ¿no? Y incluso en la época del COVID han vuelto a fortalecerse y a consolidarse. Ya lo hablaré un poco más adelante, pero ninguno de nosotros nos cuestionamos sobre su propio sentido, ¿no? El propio aporte que hace la innovación privada en tecnologías digitales para reducir tiempo, para enfrentar un problema que hay que solucionar ya. Bueno, no lo experimentamos solo en educación, lo experimentamos en salud, cosa de ver un debate similar con mayor complejidad, quizás no con mayor complejidad, pero con mayor relevancia mediática al que hay con las vacunas. Entonces yo creo que las tecnologías digitales en cuanto al debate sobre los dispositivos ha quedado bastante, bueno, siempre existe, se ha vuelto a abordar ahora con la necesidad del trabajo telemático, pero en general
el propio debate en sí ha quedado atrás o ha quedado en un plano de menor trascendencia respecto a lo que se puede hacer, lo que se está haciendo con el trabajo en datos. Y en ese sentido, evidentemente, vosotros lo habéis explicado mejor en estos momentos, en estos minutos anteriores, pero existen iniciativas top-down y bottom-up, o sea, propias de las propias instituciones educativas y también a nivel general, ¿no? Iniciativas que tienen un impacto mayor, que trasciende el propio contexto institucional específico o un contexto institucional específico, que son sumamente relevantes y que tienen un valor inconmensurable, ¿no? Por ejemplo, iniciativas, yo aquí he puesto las referencias para quienes quieran consultar. No voy a meterme mucho en esto porque vosotros las conocéis más, ya facilito esta documentación, pero herramientas que ayudan a predecir algo que también afirmaba Teresa y me parece súper interesante, la deserción escolar, o que pueden ayudar a reducir uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema educativo hace 200 años, ¿no? Desde que un poco se empieza a construir el mismo. Favorecer el porcentaje de matrícula y también, por supuesto, aprendizajes personalizados, chatbots educativos, programas de traducción automática, bueno, de todo lo que vosotros ya en la propia universidad, junto a otras universidades que vais haciendo un trabajo sustantivo con los datos, ya lo sabéis. Sin embargo, a la vez de posibilidades hay muchos riesgos y estos riesgos no pueden estar excluidos del debate. Yo creo que es sustantivo que el propio marco de construcción del conocimiento educativo, sociológico, en el marco de las ciencias sociales en general, esto toma una preponderancia sustantiva porque lamentablemente había cierta ausencia de estos campos en detectar, interpretar, ya predecir directamente atribuye una complejidad mayor, pero comprometerse al menos a tener una postura que favorezca la asimilación transparente de los mismos, el trabajo transparente, ¿no? La notificación ha generado, no digo nada nuevo, la pérdida o la divulgación de información personal, acceso no autorizado, por ejemplo, uso de datos para manipular la conducta de usuario. Esto para muchos hace 4 o 5 años, lo hablamos también hace unas semanas con Albert, era muy se situaba en algunos contextos muy en la lógica de las teorías paranoicas, ¿no? De creer que esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va? Pero hemos visto, ¿no? Desde lo que pasa con Cambridge Analytica, por ejemplo, el mismo juicio que vivió Zuckerberg, que en general no era nada paranoico, ¿no? Que en realidad cuando nos entregaban las aplicaciones gratuitas y cuando en un estudio que me tocó participar, por ejemplo, en México, acerca de 18.000 profesores docentes, cuando les preguntábamos hace 2 años cuál era el mayor riesgo que ellos tenían cuando trabajaban con Google, y con la herramienta de Google decían que lo que más miedo les daba es que empezara a cobrar, y punto, o sea, no les daba el temor a sentir, por ejemplo, que sus datos pudiesen tener un destino que ellos no controlaran, justamente por esa desconexión, ¿no? De conocimiento, y esto es algo del que hay que hacerse cargo. Yo no voy a profundizar todo lo que me gustaría por el tiempo que tenemos, aunque como han dicho los ponentes anteriores, también estoy totalmente abierto a otras instancias de diálogo y en eso nos estamos viendo siempre en Twitter, así que sé que entienden de lo que hablo. Pero sí quiero hacer hincapié en 3 aspectos centrales que creo que pueden aportar al debate que estamos teniendo y que desde mi punto de vista, un punto de vista que comparto y quiero ser honesto, por ejemplo, con lo que estaba haciendo con Cristóbal Costa este último tiempo, con Cristóbal Suárez, con Martín Rigual, Francia Ibal, debiesen estar situados previo a cualquier tipo de trabajo de datos. O sea, esto está por sobre el trabajo de datos, por sobre la necesidad de hacerlo. Porque hace unos años, en una de sus últimas publicaciones, Alan Turing decía que cualquier tipo de movimiento social o cualquier tipo de acción política tenía un potencial de globalización en la medida que su carga de subjetivización fuera amplia. El uso de datos tiene una carga de subjetivización, también lo dijo Teresa recién, que no es solamente ingenieros, ¿no? Tiene una carga de subjetivización altísima. Por lo tanto, la necesidad de comprender y empatizar los datos con los contextos territoriales es esencial y obligatoria. Por eso creo que estos 3 aspectos se deben tener en consideración. El primero obedece a la dimensión de derecho y protección de la ciudadanía. Y aquí poner algo en hincapié, es evidente que la ciudadanía, después de la educación, está absolutamente desprovista de seguridad sobre el uso de datos, desprovista de absoluta seguridad. Y la falta de seguridad en los datos no es positiva por muchas razones, pero sobre todo porque se pierde la posibilidad
racional de construir tu propia cotidianidad en el corto plazo y en el mediano plazo, pues las analíticas están prediciendo incluso tus gustos, tus intereses, incluso en lo que eres bueno y lo que eres malo, y esto merece mucha atención. Eh, Cristóbal y Jeremy Knox, por ejemplo, han trabajado mucho en por qué explicar el sentido de esta falta de protección que hace el Estado, y yo recomiendo este trabajo de Jeremy Knox, en el que él plantea que los argumentos de por qué existe una deficiencia realmente técnica y en la gestión del control de los riesgos de parte de las instituciones políticas, pero también instituciones educativas, falta de conocimiento, de comprensión de recursos. No, lo que vosotros hacéis, lo que Teresa explicaba, esto es sustantivo, es relevante, pero no es una cosa que se pueda extrapolar y que se pueda hacer representada en las universidades, por ejemplo, de la gente de Latinoamérica que nos ve. Yo conozco, yo soy de Chile, si bien llevo 12 años acá, sé que en la realidad los debates que tenemos acá, por ejemplo, están a años de situarse en esos contextos, pero la producción de datos sí es ingente y es constante. En un estudio que estamos en este momento haciendo junto al Banco Mundial y junto a Cristóbal, yo espero que Cristóbal Cova no se me enoje porque les voy a dar un adelanto de unos datos que vamos a sacar y vamos a publicar en el corto plazo. Y no, lo digo en plan broma, por supuesto, ¿no? Pero quería compartir estos datos porque esto muestra un poco cuál es el estado de la desprotección que tenemos, ¿no? Cuando pasa la alerta de Zoom a fines de marzo y a comienzos de abril este año, cuando incluso el CEO de Zoom tiene que salir a pedir disculpas, comienza a darse un conjunto de inercias en los sistemas políticos, en los sistemas educativos en general, respecto a la desprotección en que nos situamos como ciudadanos, pero también como parte de la comunidad educativa, ante las videollamadas, ¿no? Esto es un hecho de la causa, ¿no? Y esto nos llevó a ver, por ejemplo, cómo en Sudamérica, sacando la información de Venezuela, a la que no pudimos tener información, hasta antes del 21 de marzo del 2020, ningún estamento público hacía promoción o tenía en su propia web o tenía el compromiso de divulgación de algún tipo de recomendación sobre los riesgos que experimentaban los usuarios en educación y en general en teletrabajo a través de la videollamada. Ningún ministerio de ningún país. Después de que surge esta alerta de Zoom, empiezan a existir algunos países que crean ciertos protocolos, por ejemplo Argentina, Chile, aunque no lo hace el Ministerio de Educación, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Alertas sobre los riesgos solamente generan 4 países de estos 9 países de Sudamérica. En general, es un tema que además, yo no lo menciono acá, pero que tampoco era un protocolo de conocimiento que fuese útil, porque igual tenía 25 páginas, 40 páginas, o sea, no era una documentación de fácil acceso que simplificara en efecto la falta de conocimiento de los usuarios sobre los riesgos que experimentaban en la videollamada, ¿no? Sigue existiendo esa desconexión, por tanto, más allá de esta alerta que sucede con Zoom y el actuar que tuvieron ciertos gobiernos para dar ciertos instrumentos que redujeran los riesgos, la verdad es que la ciudadanía sigue, en la mayoría de los casos, desprotegida ante las videollamadas. Esta ineficiencia del Estado o de los sistemas educativos en general, de las instituciones incluso de educación en general, ha abierto una ventana de oportunidad, como dice Chantal Mouffe, a las Big Tech, que a través de fomentar este modelo de gobernanza híbrida público-privado han tenido cada vez más injerencia en el diseño del sistema educativo, en el diseño incluso curricular, ¿no? En México experimentábamos cómo Google incide como actor protagonista, incluso con el gobierno actual que tiene ideas más progresistas. Esta iniciativa surge con el PRI en el comienzo, incide en el diseño curricular, por ejemplo, de los estudios de secundaria, la formación secundaria. Son instituciones que a través de acciones más filantrópicas, o sea, sin anular el Estado, se conectan con él y después terminan incidiendo por la falta de control que tiene el propio Estado de hacer un trabajo de equilibrio. Ante esto, y yo planteaba hace un comienzo de la presentación que es un ejercicio que hemos hecho con Cristóbal Cova y con Cristóbal Suárez, nos hemos haciendo preguntas, la bibliografía aparece al final de la presentación, voy muy rápido, sé que voy hablando muy rápido, pero quiero alcanzar a terminar. Entonces, en este contexto, nosotros hemos hecho preguntas sobre ciertas dimensiones que debiesen ser respondidas siempre por los usuarios. O sea, en la medida que tú trabajas, que se trabajan con tus datos,
en cualquier ámbito de educación, primaria, secundaria y educación superior, tú debes saber dónde están tus datos, si es que están seguros, quién los tiene, quién tiene acceso a ellos, quién está haciendo un seguimiento de mi información, cuáles son mis derechos, porque aquí lo que pasa es se reproducen unas prácticas compulsivas, como diría Giddens, en torno a que nosotros asistimos al trabajo, aceptamos las condiciones, los términos de condiciones de las herramientas digitales que hay, pero no somos conscientes de qué estamos aceptando, lo reproducimos porque tenemos una confianza compulsiva en la reproducción del sistema. Es decir, hemos perdido incluso la capacidad crítica, la capacidad de hacer resistencia a esta inercia porque desconocemos cuál es la acción en la que tenemos que focalizar nuestra reivindicación por la falta de conocimiento, ¿no? Aquí Sonia Livingston en este último proyecto famoso que tiene, o sea, de Kids Online, pone un conjunto de propuestas que yo creo que vale la pena, sobre todo de cara a que es contenido afable para los menores, ¿no? Para la juventud en general, de cómo es importante a la hora de interactuar con espacios virtuales poder saber cómo está en riesgo mi privacidad y mis datos. También tiene que haber una rendición de cuentas y una capacidad explicativa de los datos. Pues fijarse más que nada en las líneas rojas, porque lo demás es más contenido. Hay que construir modelos que permitan la evaluación del uso de datos, es decir, un control de los datos, un control de qué tipo de cálculo se hace, qué tipo de gestión de datos se hace con la intención de moderar la conducta, algo que actualmente no está, y sobre todo acercar los términos de condiciones de las condiciones de uso de las aplicaciones al lenguaje común. Aquí puse dos iniciativas, Children Commissioner y My Shadow, que reducen el tamaño de las condiciones de uso de estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si la de Facebook tiene 25 páginas, My Shadow la pone en una página para que nosotros sepamos puntualmente aquellos elementos que son vitales. Yo creo que son todas iniciativas, bueno, Children Commission es de UK, pero My Shadow son iniciativas privadas que igual tienen esa utilidad de favorecer el intercambio de conocimiento, solicitarlo. Una segunda dimensión es la ética y la responsabilidad en la gestión de datos, que bueno, hemos visto que, por ejemplo, hasta antes del COVID, la mayoría de todas estas macroempresas, las Big Tech que realmente hacen, porque por ejemplo lo que hablaba Teresa, yo decía desde un comienzo, todo lo que haga una institución por favorecer, por mejorar la experiencia educativa de sus estudiantes siempre va a poder ser positiva. Pero lo que hacen las Big Tech no va en esa dirección. Ellos en el fondo crean marcos de reproducción de consumo contra nuestra propia voluntad de conocer estos datos. Y esto estaba muy cuestionado hasta antes del COVID, pero el COVID ha reforzado esto. El COVID le ha dado una nueva, ha resituado el poder de estas Big Tech y le ha dado un valor inconmensurable. Prueba de ello, fijaros solamente en lo rojo, la mayoría de las instituciones durante este confinamiento, sobre todo en la fase de confinamiento, ofrecieron todo tipo de beneficios gratuitos, pero con la intención de generar clientes cautivos, ¿no? Desde TikTok, Coursera, Microsoft, Google, Suite, Cisco, Vodafone, Orange. Todo un conjunto de iniciativas que al final terminaron reproduciendo y relegitimando este espacio hegemónico, ¿no? Hegemónico de control de la información. Necesitamos en este contexto un uso ético de los datos y también en esta misma línea una transparencia y la percepción de los riesgos. Recuerdo lo que presentaba hace unas semanas una de las ponentes uruguayas, ¿no? que planteaba, por ejemplo, cómo estos sesgos afectaban incluso a Google Translate. Puse esa imagen en función de lo que ella misma aportaba porque me parecía un dato muy relevante. Por último, y me permitirán 2 minutitos más para no dejar la parte de la educación de lado, a pesar que todo lo Sí, tiene que ver con esto. lamentablemente estamos un poquito afuera de tiempo más que nada por quien tiene que dejar el espacio. Un minuto, lo cierro con Sí, esto en general, perdón. ¿vale? Es básicamente, no te preocupes, resaltar el hecho de que en general el sistema educativo en sí es el que tiene que proveer de estas propias competencias en primera instancia crítica y también de una alfabetización real en datos que permitan un mayor control, que permitan una interacción más fluida con el sistema, algo que Julián ha trabajado bastante, pero que también en Lucy, con Lucy McGrath y Selwood, por ejemplo, nos recomendaban que cualquier tipo de iniciativa de control de datos debiese considerar la comprensión de qué se hace con mis datos y también el por qué existe alguien que quiere trabajar. Bueno,
tengo más por presentar, pero lo voy a dejar hasta acá y más que nada para que haya espacio por si hay preguntas bueno, abierto a dialogarlo y ya compartiré la presentación por si después tenéis algún contenido o alguna cosa que hay que puntualizar directamente, me podéis contactar. Muchas gracias.